Bueno, vamos a hablar de lo que son los inhibidores de la pared celular. Son un grupo de antibióticos que podríamos decir son todos técnicamente como una familia extendida, tienen características similares y todo eso. Entonces no son tan difíciles de aprender. Una vez se aprende uno penicilina, ya lo otro es como agregarle cositas. Solo hay que tener confianza en que uno pueda entenderlo. Lo primero es un poco de historia. Anteriormente no eran médicos como tal los que realizaban los procedimientos, sino otra clase de personas como los barberos. Ellos sacaban sangre, ellos hacían las cirugías, ellos hacían los trabajos odontológicos. Entonces, estas personas al principio no tenían mucha higiene, de hecho las batas parecían batas de carnicero, los delantales, y muchas de estas personas pensaban que mientras más sucia estuviera la bata, pues mucho mejor, porque era como un galardón, como mostrar todo lo que tú habías hecho en tu vida y que por eso tu bata estaba tan sucia y todo eso. Entonces, mucha gente se moría por las infecciones, porque la gente tampoco lavaba sus manos adecuadamente ni había una esterilización adecuada. Fueron sumándose medidas de higiene y se fue viendo que con esto disminuía la mortalidad de los pacientes. Un día, un doctor llamado Alexander Fleming estaba realizando un cultivo, porque ya se había descubierto que las bacterias existían y las células y todo eso. Y entonces él vio que habían partes de uno de sus cultivos donde no crecían las bacterias. Y al investigar profundamente su placa de Petri se dio cuenta de que estaba la proliferación de un hongo cuyo nombre terminaba en penicilinae. Entonces, al final, él tomó este hongo y sintetizó lo que hoy conocemos como la penicilina, que se llama así por el nombre del hongo. Entonces, esto es muy importante porque la penicilina fue un hito, marcó un antes y un después en lo que era la medicina y también en lo que era la supervivencia de los pacientes. Y a partir de ella se pudieron hacer diferentes tipos de medicamentos, los cuales nos ayudaron a tratar diferentes tipos de infecciones. ¿Por qué? Porque las bacterias se dieron cuenta, vamos a decirlo de esa manera, de que la penicilina era dañina para ellas. Y las bacterias son un modo de vida muy inteligente que crece y se adapta. Y ellas se adaptaron rápidamente a que la penicilina era mala, hicieron cambios conformacionales, buscaron la manera y muchas de ellas se hicieron resistentes a la penicilina. Así que para una mejor acomodación se fueron haciendo otros medicamentos que pudieran utilizarse en diferentes ocasiones. Vamos a hablar un poco de las generalidades, ¿verdad que sí? Relacionadas con esta familia de inhibidores. Lo primero es que las bacterias tienen algo que se llama pared celular, que está compuesta por peptidoglicano. Estos peptidoglicanos están unidos a través de enlaces peptídicos. Entonces, estos medicamentos, estas penicilinas, lo que hacen es interferir esta etapa con respecto a los enlaces peptídicos y matan a la célula. ¿Cómo la matan? Pues rompen la pared y entonces tenemos la lisis celular, también un desequilibrio hidroelectrolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son bactericidas, matan. Normalmente estas bacterias, como son de la síntesis de la pared, necesitan que la bacteria esté en actividad, necesitan que se esté reproduciendo, que se esté replicando para que haya el momento de la creación de la pared y así pueda ser destruido. Son dependientes de tiempo, quiere decir que ellas se sitúan y esperan un periodo, duran un tiempo para hacer su acción, para finalmente matar a la bacteria. Las penicilinas tienen un anillo betalactámico compuesto de 4 carbonos y un anillo tisolidina. Aparte tienen una cadena lateral R, que es la cosa más importante, aparte del anillo betalactámico. El asunto con esta cadena lateral R es que tiene que ver con el espectro, si va a ser estrecho, amplio, extendido. La estabilidad frente al ácido gástrico, porque algunas son muy buenas contra el ácido gástrico, otras no. La hipersensibilidad cruzada, que es el hecho de que si la penicilina te da alergia, te va a dar alergia otro antibiótico con una composición similar. Y la sensibilidad contra las beta-lactamasas, que vamos a ver que dependiendo la familia de medicamento del que estemos hablando, la beta-lactamasa puede tener un nombre diferente. En el caso de las penicilinas puede llamarse penicilinasas. Inhiben la transpeptidación, que es el paso final de cuando se está formando la pared celular de la que les hablaba al principio.
y se unen a algo que se llama penicillin binding protein o proteína de unión a la penicilina. Y estas lo que hacen es que compiten con otros sustratos que van a formar la pared, se unen aquí, catalizan la transpeptidasa y entonces causan este problema estructural en la pared. La debilitan y causan la muerte. Hay diferentes tipos de penicilina. Tenemos, por ejemplo, las penicilinas naturales. Entonces, estas se dividen en dos, la G y la B. La G es unas 5 veces más fuerte, normalmente es inyectada, mientras que la B es para usarse por vía oral, es un poco más estable en lo que es frente a los ácidos gástricos. La penicilina G, que es de la que nos vamos a concentrar más aquí, tiene un fuerte espectro contra gram negativos, gram positivos, espiroquetas, neiserias, anaerobios, en fin, es muy útil. Se ha registrado que hay algunas cepas de Streptococcus viridans, Pneumoniae, que son resistentes, que han empezado a hacer resistencia, y aproximadamente un 90% de Staphylococcus aureus es resistente a las penicilinas. Porque es que realmente Staphylococcus aureus, siempre que hablamos de bacterias, es como lo principal, como que aprendes de Staphylococcus aureus, a partir de ahí existe la vida. Entonces, para él hicimos la penicilina y él dijo, ya yo me harté de esa vaina, hagan otra cosa, porque ese truco ya yo me lo sé. ¿Por qué pongo esta imagen de sífilis congénita? Porque es muy importante que sepamos que la sífilis es una enfermedad tratable causada por el Treponema pallidum, una espiroqueta. Entonces, ¿qué pasa? Este afecta a las embarazadas, puede afectar en diferentes trimestres y a largo plazo puede causar lo que es enfermedad en el neonato. ¿Qué pasa? Que muchas de estas manifestaciones pueden verse a primera vista, o sea, en cuanto el niño nace, afectación de la forma de la cara, de los pies, de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el área de odontología específicamente, esto es muy importante, ya que la sífilis congénita puede causar en un niño un poco mayor, un niño que ya haya dentado, lo que son los dientes en serrucho y unas muelas, como se supone que es como la palabra en forma de muffin o algo así. Bueno, pueden ver la corona que tiene una forma extraña en esta muela y pueden ver aquí los dientes como la forma del serrucho. Esta clase de malformaciones se pueden evitar con un tratamiento oportuno de penicilina durante el embarazo. Es por esas cosas que hay mucha promoción sobre hazte la prueba de sífilis, hazte la prueba de gonorrea, hazte la prueba de VIH, hazte la prueba de esto y de lo otro cuando sabes que estás embarazada, aunque de hecho la gente tiene que hacérselas periódicamente, en especial si presenta algún síntoma. Estas enfermedades son tratables y se pueden evitar muchas complicaciones con el tratamiento adecuado, pero sigamos. Hay otras que se llaman penicilinas semisintéticas o penicilinas sensibles a penicilinasas, que es un tipo de beta-lactamasa específico para penicilinas. Estas son ampicilina y amoxicilina. También se llaman aminopenicilinas y tienen un espectro extendido. Este espectro incluye a Haemophilus influenzae, E. coli y Proteus mirabili. Estos últimos dos normalmente causan infecciones de vías urinarias y el primero puede causar desde meningitis hasta otitis. La otitis de hecho es bastante común, en niños sobre todo. La amoxicilina es súper importante, como el transporte público. Sí, así de importante. La amoxicilina se emplea de manera profiláctica en tratamientos dentales. Normalmente se junta con ácido clavulánico o sulbactam, pero la mayoría de las presentaciones son con ácido clavulánico. Esta se da para evitar algo que se llama endocarditis infecciosa, que es cuando las bacterias normalmente causantes de caries o diferentes procesos dentales infecciosos viajan a través del torrente sanguíneo y llegan al corazón, infectando lo que conocemos como endocardio, que es la capa más interna del corazón. Es un lugar con muchos nutrientes donde pueden proliferar y se pegan fácilmente, sobre todo en la válvula mitral, porque es una válvula que está muy dañada. Entonces, a través de la fibrina, Streptococcus mutans, viridans, se pegan y así sucesivamente proliferan y pueden ir a través de émbolos como forma de vegetación bacteriana a diferentes lugares. Tenemos las penicilinas antiestafilocócicas. Estas son meticilinas, nasaxilinas, oxacilina y dicloxacilina,
Normalmente meticilina es el medicamento como que se utiliza de referente. Incluso tú lo utilizas, como ves, para identificar un tipo de Staphylococcus aureus que puede ser tratado con este grupo. Se le llama Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. La meticilina no se usa debido a muchos efectos adversos que presenta, entonces se ha quedado relegada a ser un tipo de medicamento para ensayos clínicos. Estos medicamentos son resistentes a betalactamasas o también penicilinasas, cual sea el nombre que esté recibiendo en ese momento. Es importante saber que cuando un Staphylococcus aureus se vuelve resistente a meticilina, se vuelve lo que nosotros conocemos como MRSA, o yo lo llamo MRSA. Esto quiere decir, en algunos lugares, una infección de esto se considera algo de muy alto riesgo y el paciente debe ser aislado, ya que es un problema bastante serio porque es una bacteria muy difícil de matar. Entonces es una infección muy difícil de tratar y muy contagiosa, lo cual es un problema. Tenemos las penicilinas antiseudomonas, normalmente es piperacilina, pero puede juntarse con tazobactam para matar otro tipo de bacterias, como bacterioides. Es muy importante saber que la pseudomona es una bacteria gram negativa, oxidasa positiva. Esta tiene forma de bacilo, una forma alargada, y es responsable de varias infecciones muy comunes, como las neumonías de adulto que tiene la gente con fibrosis quística. También es responsable en gran medida de infecciones por pie diabético, de otitis externa en pacientes relacionados con el agua, en nadadores, porque le gustan los ambientes muy húmedos, por cierto. Tiene un pigmento como entre verdoso y azul. Y en fin, aprendí recientemente que es la responsable del olor como a chetos que tienen, se supone, de que los perritos en las patitas. A mí no me huele a chetos, pero hay gente que dice eso. Resistencia. Este mecanismo de resistencia es para básicamente todos los medicamentos que hemos visto hasta ahora. La resistencia es la manera en la que las bacterias se defienden de los medicamentos. Es la manera que ellos tienen para luchar, es los mecanismos que estaba hablando al principio con los que ellos dicen, tú no me vas a seguir jodiendo con esto. Betalactamasas, que son literalmente, como su nombre lo indica, unas enzimas que lo que atacan es el anillo betalactámico del que hablamos al principio y lo destruyen. Si también el fármaco tiene menor permeabilidad, es decir, es más difícil que entre a donde tiene que ir, eso significa que también es un mecanismo de resistencia, porque si no llega a donde tiene que ir, no puede realizar su acción. La modificación de la transpeptidasa o de las proteínas de unión a la penicilina también son muy importantes. Es como el ejemplo que yo siempre doy, la proteína de unión a la penicilina es como un llavín, como un lugar donde tú metes una llave para abrir una puerta. Si siempre tú vienes con la misma llave a la misma puerta, debe de abrir. Pero si yo me harto, por ejemplo, de que tú entres, yo cambio el llavín y aunque tú vengas con la misma llave, no va a entrar y por lo tanto no va a abrir la puerta. También yo puedo cambiar, vamos a decir, la puerta en sí. Para hablar de la transpeptidasa, yo puedo cambiarte la llave, todo depende. Es algo como de perspectiva, así es como yo, en mi mente, así es como funciona eso. La excreción. Aparte de su metabolismo y todo eso, yo creo que una de las cosas más importantes que tienen estos medicamentos es su excreción, que es principalmente renal. Entonces significa que tenemos que utilizarlos de manera conservadora cuando estamos hablando de un paciente con afectación renal. Puede verse esta excreción afectada por el Probenecid. ¿Qué es Probenecid? Es un medicamento para la excreción de ácido úrico. El ácido úrico, ustedes saben que de las carnes, que todo eso, Entonces, yo tengo mi riñón. El riñón debería ser como amarillo, ¿verdad? Vamos imaginando el riñón así, como una cosa que va de esta manera. Entonces, yo tengo mi Probenecid, que está aquí, como si fuera un portero. Entonces, el objetivo del Probenecid es coger el ácido úrico que está dentro y sacarlo para que se vaya con la orina. Pero para eso, él interfiere con la excreción de la penicilina. Vamos a hacerla verde porque para mí siempre yo digo, la cosa que tiene que ver con bacterias tiene que ver. Él interfiere con la excreción de la penicilina y la penicilina se queda aquí, boba, esperando su turno para poder ser excretada.
El problema con esto es que obviamente se acumulará la penicilina y si la penicilina se acumula, pues ¿qué va a pasar? Van a aumentar sus efectos adversos. ¿Por qué? Porque yo tengo una mayor cantidad. Entonces, en un paciente que esté usando Probenecid hay que explorar otras opciones terapéuticas o si ya estaba tomando la penicilina, explorar otras opciones que no sean el Probenecid. Y en caso de que no se pueda explorar otras opciones y obligatoriamente tengan que ser estos dos medicamentos que interaccionan, pues disminuir la dosis de penicilina sería lo ideal para que aunque se produzca la acumulación, no haya tal efecto adverso tan fuerte. Las reacciones adversas, la primera es hipersensibilidad. Se ve como una reacción anafiláctica, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, igual a cualquier otra, con hinchazón de labios, con rash, con enrojecimiento, con falta de respiración, etcétera, 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 y se trata con epinefrina. Es importante saber que hay algo que se llama hipersensibilidad cruzada debido a la cadena lateral R y al anillo beta-lactámico. De manera que un medicamento que sea similar estructuralmente a la penicilina como la amoxicilina, para poner un ejemplo cercano, si yo se lo doy a un paciente que ya me haya hecho una reacción alérgica a la penicilina, la probabilidad de otra reacción alérgica es muy alta. Entonces, lo ideal es que si el paciente ya te hizo alergia a la penicilina, tú evites cualquier medicamento que tenga similitudes. Casi al final vamos a hablar de otra opción de tratamiento. La diarrea. La diarrea es algo muy común en todo tipo de tratamiento antimicrobiano, en especial aquellos que son de amplio espectro. ¿Por qué? Porque nos afecta nuestra flora bacteriana, bueno, nuestra microbiota bacteriana normal del intestino. Entonces, al morir las bacterias normales, las bacterias que no son comunes de la flora o que no son tan buenas con nosotros, pueden entonces proliferar y esto causa diarrea porque pueden causar aumento de exotoxinas, irritación, depende de la bacteria, dependerá del mecanismo. La nefritis intersticial, esta es un efecto adverso que a mí, por ejemplo, me gusta mucho porque me tomó tiempo aprenderlo y cuando lo aprendí como que, oh sí, siempre, nefritis intersticial. Es un tipo de reacción, podríamos decir, de alguna manera alérgica, aunque no es precisamente esto. Entonces, la nefritis intersticial se caracteriza por tener una hematuria, rash, o sea, la persona se ve como que tiene una alergia, y aumento de eosinófilos que pueden verse reflejados en el examen de orina. Y este puede ser tanto por antibióticos como puede ser por algunos analgésicos. La neurotoxicidad se relaciona mucho con lo que es convulsiones y otro tipo de manifestaciones neurotóxicas y cambios hematológicos, pero estos no son tan comunes a menos de que el paciente lleve un tratamiento muy prolongado, que sea más de 2 semanas. Esto puede incluir, por ejemplo, anemia hemolítica, entre otras. Es muy interesante esto del tiempo porque recordamos que son bactericidas, pero que son dependientes de tiempo. Mientras más tiempo, vimos en principios del tratamiento antimicrobiano, mientras más tiempo dure el medicamento, más bacterias va a matar. Inhibidores de la beta-lactamasa, ellos realmente por sí solos no tienen una actividad antimicrobiana. Tú no puedes darle esto a un paciente solo, nunca lo he visto solo realmente, pero ajá. Tú no puedes darle esto a un paciente solo y esperar que tenga un resultado. Estos sirven más bien como un escudo protector. Estos son el caballero de brillante armadura. Sirven para proteger, para inactivar la beta-lactamasa y proteger a los anillos beta-lactámicos de las penicilinas. La manera en la que yo me acuerdo de esta clase de medicamentos es que yo siempre pienso que cuando hay que infiltrarse en algún lugar, que es más o menos lo que hacen las penicilinas, siempre mandan 2 equipos, la persona que se va a infiltrar y un equipo para proteger a esa persona, para asegurarse de que llegue al punto sano y salvo, de que el halcón llegue al nido. Entonces tú agarras y tú tienes esta armadura y estas armas que son el ácido clavulánico, sulbactam y esa gente, para proteger a la beta-lactamasa, a la penicilina que tú quieres mandar. Es muy común la amoxicilina con ácido clavulánico como combinación, así como piperacilina con tazobactam. Son súper comunes. Cefalosporinas. Las cefalosporinas son un poquito complicadas porque van por generaciones y todo lo que tiene generaciones es
tedioso. Me recuerda a las generaciones de la computadora en informática. Horrible. El caso es que todo conocimiento es necesario y por eso, igual que las penicilinas, estas son menos sensibles a penicilinasas, pero estas tienen sus propias cefalosporinasas. Sí, o sea, literal. Es una beta-lactamasa, pero tienen el nombre de cada familia contra la que van. Y eso es muy bueno porque eso nos facilita el aprendizaje si tienen nombres similares. Los efectos adversos son hipersensibilidad, o sea, alergia, anemia hemolítica autoinmune. Cuando hablamos de anemia hemolítica ya sabemos que vamos a ver un paciente con anemia, con la hemoglobina baja, por debajo de 11 normalmente, por debajo de 10. Y como es hemolítica, estos pacientes tienen una tendencia a la ictericia. Y en los laboratorios vamos a ver un aumento de la bilirrubina indirecta, súper importante. Aumento de la bilirrubina total a expensas de la indirecta. Entonces, es importante la reacción parecida al disulfirán. La reacción parecida al disulfirán es una de las razones por la cual no se debe beber alcohol con los antibióticos. Es esta persona que le dice no bebas alcohol y eso no es nada, yo me estoy bebiendo la tercera pastilla, déjame yo beberme una cervecita, porque tú sabes, el calor está fuerte. Y se bebe su cerveza y al otro día tiene la peor resaca de su vida, está rojo, tiene dolor de cabeza, le duele la barriga. Todo horrible. ¿Por qué? Porque el disulfirán es un medicamento que se utiliza para que las personas dejen el alcohol, aumentando los efectos indeseados posteriores a la toma. No hay una cosa que te diga más rápido, yo no voy a beber más que una resaca. La deficiencia de la vitamina K viene por lo mismo que hablábamos de la alteración del equilibrio de la microbiota intestinal. Nosotros no producimos la vitamina K por nosotros mismos. Hay bacterias en nuestro intestino que se pasan el día y la noche haciéndonos el favor porque ellos comen lo de nosotros, pero ellos nos hacen un favor. Nosotros vivimos en una simbiosis. Ellas nos hacen el favor de sintetizar vitamina K, la cual nosotros utilizamos para los factores de la coagulación. ¿Por qué eso me importa? Porque un paciente, por ejemplo, que lleve un tratamiento extensivo o que ya haya tenido problemas con la microbiota intestinal puede desarrollarme sangrados posterior al uso de estos medicamentos. También es importante saber que hay nefrotoxicidad, en especial cuando se utilizan con aminoglucósidos. El sinergismo es tan fuerte que es hasta malo, literal. Este es un cuadro con las generaciones del 1 al 5. Aquí podemos ver el número de la generación, el medicamento y algunos apuntes o algunas cositas interesantes. Por ejemplo, la primera generación es muy buena para microorganismos comúnmente relacionados con infecciones de orina. En especial E. coli, que es la principal causa, y Proteus mirabilis, que es la segunda causa. Klebsiella pneumoniae es importante porque una infección prolongada urinaria de Klebsiella pneumoniae puede terminar formándonos lo que es una piedra, un cálculo renal de estruvita. Entonces, estos cálculos renales de estruvita son sumamente grandes, ocupan todo el cálice renal y al final no pueden ser orinados, no pueden ser excretados como otros cálculos, sino que es necesario realizar una operación, sacarlos quirúrgicamente y en algunos casos hasta realizar una nefrectomía total, hay que sacar el riñón con todo. Dependerá del tamaño de nuestro cálculo. Cefazolin se utiliza previo a cirugía para poder evitar la infección de las heridas quirúrgicas por Aurus, es muy bueno como tratamiento preventivo. En la segunda generación, pues básicamente los que ya teníamos desde la primera generación, pero aquí se agregan Neisseria, Serratia y Haemophilus. Neisseria es súper importante. Para la tercera generación, que es ceftriaxona, es uno de los más utilizados, y ceftazidina. Tenemos ahí que es bueno para infecciones serias, infecciones importantes de gran negativo. En especial si estos medicamentos, si estos patógenos producen beta-lactamasa, porque esta generación es un poco más fuerte. Pueden cruzar la barrera hematoencefálica y eso las hace muy buenas para Lyme, para gonorrea, en especial para gonorrea, para Neisseria meningitidis, para la meningitis. Cefepima, que es la única de la cuarta generación,
es la única que puede utilizarse de estas para pseudomonas, pero también tiene acción contra otros gram negativos. Es muy importante saber eso porque, qué sé yo, es una pregunta como muy común, ¿cuál es la cefalosporina que funciona para pseudomona? Entonces es bueno saberlo. Y ceftralina, finalmente, es muy buena para el MRSA. El MRSA, recuerden que es estafilococo resistente a la meticilina, y también para Enterococcus faecalis, no me acuerdo. Los carbapenémicos. Los carbapenémicos, me gustan mucho estos medicamentos porque literalmente penémicos, penen, todos se llaman penen. Doripenem, imipenem, meropenem, ertapenem. Los que más comúnmente se ven son imipenem y meropenem, pero imipenem, como así mismo ahí es un número 1 en romano, él es el número 1 y es del que más se habla y es el que más he visto. De hecho, me parece que en República Dominicana está incluido entre los medicamentos de alto costo o algo así, porque es bastante difícil de conseguir. Estos medicamentos se reservan para enfermedades muy serias, para infecciones muy serias, infecciones que normalmente uno no tiene otra opción. Es el caso, por ejemplo, yo la vez que lo vi utilizarse fue un E. coli que vino del antibiograma, porque no fue lo loco. Estos medicamentos no tienden a ponerse empíricamente a menos de que de verdad la vida del paciente esté en riesgo. Casi siempre estos se ponen secundarios a un antibiograma. Son de un espectro muy amplio. Entonces, la vez que yo lo vi fue contra una E. coli que era resistente a todo. O sea, era como, ¿cómo tú estás vivo, mi hijo? Tú eres resistente a estar vivo. Literal, yo estaba muy impactada. El imipenem normalmente se junta con un medicamento o se administra junto con un medicamento que se llama cilastatina, porque la cilastatina inhibe una enzima que se llama dihidropeptidasa 1, que se encuentra en los riñones y que inactiva lo que es el imipenem. ¿Cómo yo me voy a acordar de la dihidropeptidasa 1? La manera en la que yo me recuerdo es di es 2, e hidro es algo que tiene que ver con agua y los riñones son 2 y tienen que ver con agua. ¿Qué te parece mi mnemotecnia? Que no te lo esperabas. Peptidasa, ya sabemos que una asa es algo que rompe otra cosa y entonces este 1 yo lo relaciono con la I. Entonces una peptidasa es una enzima que rompe el imipenem y que está en los riñones. Dihidropeptidasa 1 es una enzima que rompe el imipenem y está en los riñones. Nótense que yo menciono las heces muy claramente en los riñones para recordarme que son dihidro, o sea, son 2 relacionados con el agua. Es importante esto del riesgo de las convulsiones, sobre todo con imipenem. Los otros no tienen esta neurotoxicidad tan grande, no se relacionan tanto con las convulsiones, pero imipenem baja el threshold, eso se llama como el umbral, el punto en donde el cerebro dice, ok, tú llegaste aquí, yo voy a convulsionar. Si por ejemplo tú necesitas un 100 para tu convulsionar, este medicamento te lo baja a un 70, que ahora tú necesitas un 70 para convulsionar. Son números imaginarios para ayudarnos a una mejor comprensión. Tiene un espectro muy bueno contra gram positivos, gram negativos, anaerobios, o sea, se te está muriendo el paciente y tú no sabes qué, ponle un carbapenémico y después averiguamos. Efectos adversos. Tiene efectos gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, normal. Un rash, un enrojecimiento y las convulsiones de las que ya hablamos. Y el mecanismo de resistencia, carbapenemasas. Lo que les digo, beta-lactamasas con un nombre personalizado para cada una. Vancomicina es súper importante de que la aprendamos. Vancomicina es un medicamento que nos saca mucho de apuros, en especial en los que son exámenes. Full vancomicina for life. Vancomicina lo que hace es inhibir la pared celular, también la formación de la misma, pero entonces lo que él hace es unirse a la parte de los aminoácidos donde está D-alanina. Eso es lo que significa de ala. Esto lo voy a explicar en un momento, esta sección. Es un bactericida contra la mayoría de las cosas, pero contra Clostridium difficile funciona como bacterostático. Solamente tiene acción contra gram positivos, esto es súper importante de recordar, no funciona contra los gram negativos.
Y los efectos adversos normalmente uno los describe como NOT, N-O-T, nefrotoxicidad, ototoxicidad y tromboflebitis. Tromboflebitis es la inflamación de la vena donde se pone el medicamento. Este medicamento hay que ponerlo al pasito y como quiera puede causar inflamación e irritación. El síndrome del hombre rojo es un efecto adverso muy interesante de la vancomicina. ¿Por qué? Porque básicamente esto es porque pones el medicamento muy rápido, entonces se activa la quinasa A y el IP3 y esto a su vez activa lo que es la histamina. Pero esta liberación de histamina es independiente a IgE. Es similar a la liberación de histamina que causa el prurito en los opioides. Otro síndrome importante es esto, que es el DRESS syndrome, síndrome de DRESS, que es básicamente un rash y se acompaña de una eosinofilia, de un aumento de los eosinófilos. Ahora, normalmente me parece que son los bacterioides los que se defienden de la vancomicina haciendo una sustitución de los aminoácidos que hay en su pared. En vez de una combinación de alanina, ellos lo cambian por una combinación de lactato, creo que es, de lac. Esta modificación hace que la vancomicina no pueda unirse y por lo tanto los hace resistentes. El último medicamento que veremos hoy es Aztreonam. Aztreonam es un monobactámico y básicamente él es como el olvidado de esto aquí, no sé por qué. Es el menos susceptible a las beta-lactamasas y hace un sinergismo muy bueno, funciona muy bien con las aminoglucósidos. Entonces normalmente tú lo das juntos. No tiene hipersensibilidad cruzada con respecto a lo que es la penicilina, o sea, si te da alergia a la penicilina, tú puedes fácilmente poner este medicamento. Si tú tienes problemas renales, también fácilmente se puede poner este medicamento porque tampoco se relaciona. El asunto con este es que tiene efecto sobre todo contra los gram negativos. Creo que de ahí es que deriva el asunto de que sea menos susceptible a las beta-lactamasas, ya que las beta-lactamasas son un mecanismo de resistencia principalmente de lo que son los gram positivos. Entonces, el efecto adverso principal que tiene son malestar gastrointestinales, pero en general él es bastante inocuo, él es bastante inofensivo. Entonces, eso sería todo por lo que son los inhibidores de la pared celular. Es bastante información realmente y esto es un resumen lo más breve posible, pero espero